Ricardo Torres ya lo había visto todo antes. El Ferrari rojo brillante que aceleraba por el corazón de Detroit no era solo un automóvil. Era una señal que indicaba problemas. Los ojos de Thompson se entrecerraron al notar a la conductora, una mujer negra joven. Su mente se aceleró, llenándose de suposiciones que se habían arraigado a lo largo de los años en la fuerza. Persona negra, auto de lujo. Tarde en el centro de Detroit. Tenía que ser por drogas, sin duda alguna. Otra más, murmuró para sí mismo, mientras sus dedos encendían instintivamente las luces de la patrulla. La sirena aulló mientras maniobraba entre el tráfico, siguiendo al Ferrari. Para él, esto era rutina. Detener el coche, encontrar el alijo, hacer el arresto. Fácil. Pero había algo diferente en este encuentro. No podía identificar exactamente qué. Tal vez era la forma en que ella conducía o la confianza en su comportamiento mientras él finalmente se detuvo detrás de ella en un semáforo en rojo. Dentro del Ferrari, los dedos de Lucía Jiménez se tensaron en el volante al ver las luces parpadeantes en su espejo retrovisor. Sabía que esto podría suceder, incluso se había preparado hasta cierto punto. Ser una mujer negra en un auto de lujo a menudo significaba que la sospecha la seguía de cerca. Pero hoy era diferente. Hoy no era solo Linda, la abogada. Hoy era Linda, la defensora de los inocentes, en camino a luchar por 3 jóvenes vidas injustamente enredadas en el sistema legal. Su misión estaba clara, su determinación inquebrantable. Señaló y se orilló al lado del camino, su corazón tranquilo, aunque su mente corría con posibilidades. Thompson se acercó al coche, con la mano ya descansando sobre su funda, un gesto más por costumbre que por necesidad, aunque hablaba mucho sobre su estado mental. Miró por la ventana polarizada, su expresión dura e implacable. Linda bajó la ventana, sus ojos encontrándose con los de él con una calma que lo tomó por sorpresa. Licencia y registro, exigió, su voz cargada con el peso de la autoridad. Linda entregó los documentos sin decir una palabra, su mirada nunca apartándose de la suya. Sabía que lo mejor era no escalar la situación. En su trabajo, había visto lo rápido que las cosas podían salirse de control, especialmente cuando se trataba de alguien como Thompson, alguien cuya visión del mundo estaba nublada por el prejuicio. Thompson miró los papeles, luego volvió a mirar a Linda. ¿Qué estás haciendo en este barrio? La pregunta estaba cargada de acusación, su tono implicando que no tenía derecho a estar ahí, ni a conducir un coche como ese. Estoy aquí por trabajo, respondió Linda, su voz firme. ¿Hay algún problema, oficial? Su mirada se endureció. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios podría tener una mujer como ella aquí, conduciendo un coche como ese? Las piezas no encajaban en su mente. No podían encajar porque se negaba a ver más allá del estrecho alcance de sus prejuicios. Salga del vehículo, ordenó, convencido de que esto era más que una simple parada rutinaria. El coche lujoso, la actitud segura, todo sobre esta mujer encendía alarmas en su mente. Linda suspiró suavemente, pero obedeció, abriendo la puerta y bajando a la acera. Se paró erguida, con la espalda recta, irradiando la misma confianza tranquila que le había ganado respeto en los tribunales de todo el país. Pero este no era un tribunal y Thompson no era un juez. Era un aplicador de la ley, o más exactamente, de su retorcida interpretación de ella. Los ojos de Thompson recorrieron el coche como si buscara un secreto oculto. Estaba seguro de que había algo ahí, algo ilícito, algo que justificaría la sospecha que hervía en su pecho. Voy a registrar el vehículo, declaró, sin esperar su consentimiento. Linda lo observó de cerca, con la ira a punto de desbordarse justo debajo de la superficie. Sabía sus derechos, sabía que esto era una búsqueda ilegal, pero también sabía que no era el momento de luchar. Esta no era la batalla. Esto era solo el comienzo. Lo dejó hurgar en su coche, conteniendo el impulso de hablar mientras él arrojaba sus pertenencias con creciente frustración, sin encontrar nada. La irritación de Thompson era palpable cuando cerró el maletero de un portazo. Estaba seguro de que había algo que se le escapaba. Tenía que haberlo. Pero por mucho que buscara, la realidad seguía siendo la misma. No había nada. Su mente buscaba una explicación alternativa, una que no desafiara las suposiciones que había hecho. Y entonces recurrió a la única opción que le quedaba, las esposas. «Vas a venir conmigo», dijo, su voz fría y desprovista de la satisfacción que normalmente sentía en momentos como este. Extendió la mano hacia sus manos, tirando bruscamente de ellas detrás de su espalda. Los ojos de Linda se abrieron ligeramente, su mente recorriendo rápidamente las posibilidades. «¿En qué fundamento?», preguntó. Pero la pregunta quedó sin respuesta.
El metal se clavó en sus muñecas y ella hizo una mueca cuando él apretó las esposas. Abrió la puerta trasera de su patrulla y la empujó adentro, cerrando la puerta con una firmeza que resonó en la calle silenciosa. Linda miró por la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de ira e incredulidad. Mientras Thompson se colocaba al volante, echó una mirada hacia ella a través del espejo retrovisor. Había hecho lo correcto, se dijo a sí mismo, mientras el coche patrulla entraba en el estacionamiento de la comisaría. La mente de Thompson seguía zumbando con una justificación llena de rectitud moral. Conocía esa mirada, esa actitud. La había visto 1000 veces. No era solo el coche ni la forma en que ella se desenvolvía. Era todo el paquete, el aire de desafío envuelto en un exterior elegante y costoso. Para él, eso gritaba que había algo podrido debajo de la superficie. Estacionó el coche y salió, abriendo la puerta trasera con tal fuerza que hizo temblar el vehículo. Linda permaneció en silencio, su compostura intacta, a pesar del trato brusco. Thompson la agarró del brazo, su agarre firme e inflexible, mientras la sacaba del coche. El aire frío de Detroit golpeó su rostro, pero no fue el frío lo que la hizo estremecerse. Fue la realización de que estaba a punto de entrar en un sistema contra el que había luchado toda su carrera, esta vez como víctima. Thompson la arrastró a través de la entrada de la comisaría. Su paso era apresurado, sus pensamientos centrados en un solo objetivo. Las luces fluorescentes sobre su cabeza arrojaban un resplandor duro y poco favorecedor sobre los pisos desgastados de linóleo. La estación bullía de actividad, teléfonos sonando, murmullos de voces, el zumbido constante de un lugar que nunca dormía del todo. Pero mientras pasaban, los oficiales apenas prestaron atención a la escena. Para ellos, esto era rutina, nada fuera de lo común. Otro sospechoso, otro arresto. El hecho de que Linda fuera una abogada bien conocida no les importaba o tal vez simplemente no tenía relevancia. Llegaron a la sala de interrogatorios, un espacio pequeño y austero con paredes desnudas y una sola mesa en el centro. Thompson la empujó hacia una silla, con el metal de las esposas todavía mordiendo sus muñecas. La habitación olía levemente a desinfectante, mezclado con el persistente aroma de café rancio. Era un lugar diseñado para quebrar a las personas, para hacerlas sentir pequeñas, insignificantes. Pero Linda no era pequeña, y ciertamente no era insignificante. Thompson se inclinó sobre la mesa, con las manos planas sobre la superficie fría, su rostro a pocos centímetros del de ella. «Te crees muy lista, ¿no?», se burló. «Conduciendo ese coche lujoso, actuando como si fueras mejor que los demás, pero te veo tal como eres». Linda sostuvo su mirada, sus ojos firmes, sin vacilar. «No tengo nada que esconder, oficial», dijo con calma. Su voz era medida, como siempre lo era en la corte cuando necesitaba desmantelar los argumentos de un fiscal pieza por pieza. «Estás cometiendo un error». Él golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en la pequeña sala. «¿Error? El único error aquí es que pienses que puedes hacerte la inocente conmigo». Su voz goteaba con desprecio, cada palabra impregnada con la amargura de alguien que había visto demasiado del mundo y había dejado que eso endureciera su corazón. «Eres una traficante de drogas», declaró, como si decirlo en voz alta lo hiciera verdad. «¿Crees que solo porque eres abogada eres intocable? No en mi ciudad». Linda no se inmutó. «No tienes pruebas. Este es un arresto ilegal y lo sabes». La mandíbula de Thompson se tensó, su ira apenas contenida. «No necesito pruebas. Tengo años de experiencia y sé exactamente quién eres». Pero Linda sabía que eso no era suficiente. Nunca lo era. Los hechos, la verdad, esos eran los instrumentos que ella manejaba, y sabía cómo usarlos. «Bueno, si estás tan seguro, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no simplemente me fichas y dejas que un juez decida?» Sus ojos titilaron. Un momento brevísimo de incertidumbre cruzó su rostro, pero se fue tan rápido como llegó, reemplazado por la misma resolución férrea. Se apartó de la mesa, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación, con la frustración aumentando. Esto no era como se suponía que debía ir. Ella se suponía que debía quebrarse, confesar, desmoronarse bajo la presión. En cambio, ella permanecía allí, tan tranquila y serena como si estuviera al otro lado de la mesa interrogándolo a él. Se volvió hacia ella, su voz baja, casi un gruñido. «No vas a salir de esta», advirtió. «Encontraré algo. Y cuando lo haga, desearás no haber puesto un pie en Detroit». La puerta se abrió de golpe y otro oficial entró. Con una tablilla en mano, miró de Thompson a Linda y de nuevo a Thompson, con una expresión indiferente, casi aburrida. «Ya tengo los papeles listos para el proceso», dijo, como si esto fuera solo otro día,
solo otro sospechoso. Thompson asintió, su control reforzándose una vez más. Bien. Vamos a ficharla. A Linda la levantaron de un tirón, las esposas cortándole la piel mientras la llevaban fuera de la sala de interrogatorios hacia el área principal de fichaje. La comisaría seguía siendo un hervidero de actividad, pero ahora algunas cabezas se giraron, susurros siguiéndola a su paso. Podía sentir la inquietud, la curiosidad silenciosa. Algunos la reconocieron. Otros simplemente vieron a otra sospechosa esposada. Pero a ella no le importaban sus miradas, sus murmullos. Su mente ya iba más allá, planeando su próximo movimiento. La sentaron frente al escritorio de fichaje, donde un oficial de aspecto cansado comenzó a escribir su información. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Lucía Jiménez, respondió, su voz firme. El oficial se detuvo, sus dedos suspendidos sobre las teclas, el reconocimiento despertando en sus ojos. La miró de reojo, luego a Thompson, que estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando el proceso con una sombría satisfacción. La expresión del oficial cambió levemente, un destello de algo cruzó su rostro, tal vez incomodidad. Volvió a su trabajo, el golpeteo de las teclas llenando el silencio. A medida que continuaba el proceso de fichaje, la noticia comenzó a difundirse más allá de las paredes de la comisaría. Se hicieron llamadas, se enviaron correos electrónicos, y pronto la noticia del arresto de Lucía Jiménez estaba llegando a los círculos legales de la ciudad y más allá. Colegas, amigos, aliados, todos estaban escuchando lo mismo. Linda había sido arrestada. Y no solo arrestada, sino tratada como una delincuente común. Sin pruebas, sin causa probable. La reacción fue rápida y feroz. Para cuando el sol se puso sobre Detroit, la primera ola de apoyo ya había llegado. Abogados, activistas, líderes comunitarios, todos convergieron en la estación de policía, exigiendo su liberación, exigiendo respuestas. Afuera, la multitud comenzó a reunirse, las voces se alzaban con enojo e indignación. Aparecieron pancartas, los cánticos resonaban contra las paredes y la tensión crecía espesa en el aire de la tarde. Dentro de la estación, Thompson empezó a sentir la presión. Fue llamado a la oficina de sus superiores, donde el ambiente estaba lejos de ser congratulatorio. El jefe, un veterano curtido de la fuerza, no se molestó en hacer cortesías. ¿Tienes idea de a quién acabas de arrestar?, preguntó el jefe. Su voz era plana, pero con un tono que hizo que el estómago de Thompson se retorciera. Thompson se tensó, su confianza flaqueaba por primera vez. Es una traficante de drogas, señor, respondió, aunque las palabras ahora sonaban vacías, incluso para él. Los ojos del jefe se entrecerraron. Es una abogada de derechos humanos de alto perfil con conexiones que van mucho más allá de esta ciudad. Acabas de abrir una caja de Pandora que quizá no podamos cerrar. El corazón de Thompson se hundió mientras el peso de sus acciones comenzaba a presionarlo. Cuando el patrullero entró en el estacionamiento de la estación, la mente de Thompson seguía zumbando con justificación propia. Conocía esa mirada, esa actitud. La había visto 1000 veces. No era solo el auto o la forma en que se comportaba. Era todo el conjunto, el aire de desafío envuelto en un exterior elegante y caro. Para él, gritaba que algo podrido estaba bajo la superficie. Aparcó el coche y salió, abriendo la puerta trasera con una fuerza que hizo estremecer el vehículo. Linda permaneció en silencio, su compostura intacta, a pesar del trato brusco. Thompson la agarró del brazo, su agarre firme e inflexible mientras la sacaba del auto. El aire frío de Detroit le golpeó el rostro, pero no fue el frío lo que la hizo estremecerse. Fue la realización de que estaba a punto de entrar en un sistema contra el que había luchado durante toda su carrera, esta vez como víctima. Thompson la arrastró a través de la entrada de la estación. Su paso era apresurado, sus pensamientos estaban singularmente enfocados. Las luces fluorescentes sobre sus cabezas arrojaban un resplandor duro y poco favorecedor en los desgastados pisos de linóleo. La estación estaba llena de actividad, teléfonos sonando, voces murmurando, el zumbido constante de un lugar que nunca dormía realmente. Pero al pasar, los oficiales apenas echaron un vistazo a la escena. Para ellos, esto era rutina, nada fuera de lo común. Otro sospechoso, otro arresto. El hecho de que Linda fuera una abogada bien conocida no les importaba, o tal vez simplemente no importaba. Llegaron a la sala de interrogatorios, un espacio pequeño y austero con paredes desnudas y una sola mesa en el centro. Thompson la empujó hacia una silla, las esposas de metal aún clavándose en sus muñecas. La habitación olía vagamente a desinfectante, mezclado con el persistente aroma de café rancio. Era un lugar diseñado para quebrar a las personas,
para hacerlas sentir pequeñas, insignificantes. Pero Linda no era pequeña, y ciertamente no era insignificante. Thompson se inclinó sobre la mesa, con las manos planas sobre la fría superficie, su rostro a solo unos centímetros del de ella. «Crees que eres muy lista, ¿verdad?», se burló, conduciendo ese auto lujoso y actuando como si fueras mejor que los demás. «Pero yo veo a través de ti». Linda mantuvo su mirada, sus ojos firmes, sin titubear. «No tengo nada que ocultar, oficial», dijo con calma. Su voz era medida, como siempre lo era en la corte cuando necesitaba desmantelar el argumento de un fiscal, pieza por pieza. «Estás cometiendo un error». Él golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en la pequeña habitación. «¿Error? El único error aquí es que creas que puedes fingir inocencia conmigo». Su voz rezumaba desdén, cada palabra impregnada con la amargura de alguien que había visto demasiado del mundo y había dejado que eso endureciera su corazón. «Eres una traficante de drogas», declaró, como si al decirlo en voz alta lo hiciera cierto. «¿Crees que solo por ser abogada eres intocable? No en mi ciudad». Linda no se inmutó. «No tienes pruebas. Este arresto es ilegal y lo sabes». La mandíbula de Thompson se apretó, su ira apenas contenida. «No necesito pruebas. Tengo años de experiencia y sé exactamente quién eres». Pero Linda sabía que eso no era suficiente. Nunca lo era. Los hechos, la verdad, esos eran los instrumentos que ella manejaba y sabía cómo usarlos. «Bueno, si estás tan seguro, entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no simplemente me fichas y dejas que un juez decida?» Sus ojos parpadearon, el más breve momento de incertidumbre pasó por su rostro. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la misma resolución de acero. Se alejó de la mesa, paseando por la pequeña habitación, su frustración creciendo. Esto no era como debía ir. Se suponía que ella se derrumbaría, que confesaría, que se quebraría bajo la presión. En cambio, ella permanecía ahí, tan tranquila y serena como si estuviera del otro lado de la mesa interrogándolo a él. Se volvió hacia ella, su voz baja, casi un gruñido. «No saldrás de esta», advirtió. «Encontraré algo y cuando lo haga, desearás no haber pisado Detroit». La puerta se abrió de golpe y otro oficial entró. Con una tabla de clip en la mano, miró de Thompson a Linda y de nuevo a Thompson. Su expresión era indiferente, casi aburrida. «Tengo la papelería lista para procesar», dijo, como si esto fuera solo otro día, solo otro sospechoso. Thompson asintió, su control apretándose una vez más. «Bien. Vamos a ficharla». A Linda la levantaron de un tirón, las esposas cortándole la piel mientras la sacaban de la sala de interrogatorios y la llevaban al área principal de registro. La estación seguía siendo un hervidero de actividad, pero ahora algunas cabezas se volvían, susurros acompañaban su paso. Podía sentir la inquietud, la curiosidad silenciosa. Algunos la reconocían. Otros simplemente veían a otro sospechoso esposado. Pero no le importaban sus miradas ni sus murmullos. Su mente ya estaba anticipando, planeando su próximo movimiento. La sentaron frente al escritorio de registro, donde un oficial de aspecto cansado comenzó a teclear su información. «¿Nombre?», preguntó sin levantar la vista. «Lucía Jiménez», respondió ella, con la voz firme. El oficial hizo una pausa, sus dedos suspendidos sobre las teclas, el reconocimiento surgiendo en sus ojos. Levantó la vista hacia ella y luego a Thompson, que estaba parado a unos pocos metros, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando el proceso con una satisfacción sombría. La expresión del oficial cambió ligeramente, una chispa de algo pasó por su rostro, tal vez incomodidad. Volvió a su trabajo. El sonido de las teclas llenaba el silencio mientras el proceso de registro continuaba, y la noticia comenzó a extenderse más allá de las paredes de la estación. Se hicieron llamadas, se enviaron correos electrónicos, y pronto la noticia del arresto de Lucía Jiménez se difundió por los círculos legales de la ciudad y más allá. Colegas, amigos, aliados, todos estaban escuchando lo mismo. Linda había sido arrestada. Y no solo arrestada, sino llevada como una criminal común, sin pruebas, sin causa probable. La reacción fue rápida y feroz. Para cuando el sol se puso sobre Detroit, la primera ola de apoyo ya había llegado. Abogados, activistas, líderes comunitarios, todos convergieron en la estación de policía, exigiendo su liberación, exigiendo respuestas. Afuera, la multitud comenzó a reunirse, voces que se elevaban con ira e indignación. Aparecieron pancartas, los cánticos resonaban en las paredes, y la tensión se hizo espesa en el aire vespertino. Dentro de la estación, Thompson comenzó a sentir la presión.
Lo llamaron a la oficina de sus superiores, donde el ambiente estaba lejos de ser de felicitaciones. El jefe, un veterano curtido de la fuerza, no se molestó en ser amable. ¿Tienes idea de a quién acabas de arrestar?, preguntó el jefe, con una voz plana pero con un filo que hizo que el estómago de Thompson se retorciera. Thompson se enderezó, su confianza vacilando por primera vez. Es una traficante de drogas, señor, respondió, aunque las palabras ahora le sonaban vacías incluso a él. Los ojos del jefe se entrecerraron. Es una abogada de derechos humanos de alto perfil con conexiones que van mucho más allá de esta ciudad. Acabas de abrir una caja de Pandora que tal vez no podamos cerrar. El corazón de Thompson se hundió mientras el peso de sus acciones comenzaba a aplastarlo. La realidad de lo que había hecho lo consumía como una bestia implacable. Al salir Thompson de la oficina del jefe, la estación zumbaba con la tensión que había echado raíces desde la llegada de Linda. Los oficiales se movían con determinación, pero sus ojos reflejaban inquietud. La noticia del arresto de Linda se había propagado como un reguero de pólvora, llegando a los rincones más lejanos de Detroit y más allá. No era solo la comunidad local la que se agitaba. Abogados, activistas e incluso políticos empezaban a tomar nota. En toda la ciudad, los teléfonos sonaban en los despachos de abogados, los mensajes de texto sonaban en los dispositivos de figuras influyentes, y las redes sociales ardían con la noticia. El nombre de Lucía Jiménez, antes sinónimo de justicia y defensa incansable, ahora estaba en el centro de una tormenta en ciernes. Personas que habían admirado su trabajo durante mucho tiempo, que la habían visto defender a los oprimidos y dar voz a los sin voz, se unían en su defensa. El alcalde, un hombre acostumbrado a navegar por los campos minados de la política, sentía cómo aumentaba la presión. La situación se estaba descontrolando, y la necesidad de actuar era apremiante. Sabía que el público estaba pendiente, y que cada movimiento sería escrutado, no solo por los medios locales, sino también por la prensa nacional. Afuera de la estación de policía, la multitud había crecido, aumentando con cada hora que pasaba. Lo que había comenzado como una pequeña reunión de simpatizantes se había convertido en una protesta en toda regla. Carteles exigiendo justicia para Linda, llamados a poner fin al perfil racial y cánticos de Black Lives Matter llenaban el aire. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de ira y determinación. La energía de la multitud era una fuerza en sí misma. Y no solo arrestada, sino llevada como una criminal común, sin pruebas, sin causa probable, la reacción fue rápida y feroz. Para cuando el sol se puso sobre Detroit, la primera ola de apoyo ya había llegado. Abogados, activistas, líderes comunitarios, todos se congregaron en la estación de policía, exigiendo su liberación, exigiendo respuestas. Afuera, la multitud comenzaba a reunirse, sus voces alzándose en ira e indignación. Aparecieron carteles, los cánticos resonaban en las paredes y la tensión aumentaba en el aire vespertino. Dentro de la estación, Thompson empezó a sentir la presión. Fue llamado a la oficina de sus superiores, donde el ambiente estaba lejos de ser de felicitación. El jefe, un veterano curtido de la fuerza, no se molestó en ser cortés. ¿Tienes idea de a quién acabas de arrestar?, preguntó el jefe. Su voz era plana, pero con un tono que hizo que el estómago de Thompson se retorciera. Thompson se puso rígido, su confianza vacilando. Por primera vez, Linda sonrió, una pequeña pero genuina sonrisa. El plan se había puesto en marcha. El equipo legal se movió con precisión, presentando la demanda contra el Departamento de Policía de Detroit por perfil racial y arresto ilegal. Fue una batalla que rápidamente capturó la atención del público y los medios de comunicación. Los medios de comunicación recogieron la historia, difundiéndola por todo el país. El rostro de Linda estaba en todas las pantallas, su nombre en todos los titulares. La pesada puerta de acero se cerró con un fuerte golpe detrás de ella mientras Lucía Jiménez salía de la comisaría de policía, el aire fresco de la noche se sentía frío contra su piel. La multitud afuera, que antes era un mar de ira y protesta, cayó en un tenso silencio al verla salir. Era un silencio cargado de anticipación, cada ojo clavado en ella, esperando, observando. Sabían que esto no era el final, ni de cerca. Su liberación era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Linda se detuvo en lo alto de los escalones, sus ojos recorriendo los rostros en la multitud. Las personas reunidas allí no eran solo manifestantes. Eran testigos, dando testimonio de la injusticia que la había llevado hasta allí. Tomó una respiración profunda, su mente ya girando con los próximos pasos, los siguientes movimientos en la batalla legal que ahora era inevitable. Gracias por su apoyo, llamó Linda, su voz fuerte, resonando en el aire nocturno. Pero esto no se trata solo de mí.
Se trata de cada persona que ha sido perjudicada por un sistema que se supone que debía protegerlos. La lucha por la justicia no ha terminado. Apenas está comenzando. La multitud respondió con una oleada de aplausos, sus voces se alzaron en un coro de unidad y determinación. Las pancartas se levantaron más alto, los cánticos de justicia para Linda resonaron más fuerte, y la atmósfera se volvió eléctrica. Con propósito, Linda sabía que este momento haría eco en toda la ciudad, enviando ondas de choque a las oficinas de aquellos que se creían intocables. Y tenían razón en estar preocupados. La presión estaba aumentando, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegara a un punto de ebullición. Mientras Linda atravesaba la multitud, su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de texto de su colega y amiga cercana, Sofía, apareció en la pantalla. «Tenemos algo. Llámame lo antes posible». El corazón de Linda dio un vuelco. Conocía ese tono. Sofía no se comunicaría de esa manera a menos que fuera algo grande, algo que podría cambiar el rumbo de todo. Subiendo a su auto, marcó el número de Sofía, sus dedos temblando ligeramente con la adrenalina que aún recorría su cuerpo. «Linda», la voz de Sofía crujió a través del teléfono, urgente, apenas conteniendo la emoción. «No lo vas a creer. Hemos recibido un paquete anónimo, un conjunto de documentos que abre todo el caso de par en par. Es sobre esos chicos y Thompson. Es peor de lo que pensábamos». Linda apretó el volante con más fuerza, su mente corriendo mientras Sofía continuaba. «Los documentos detallan una conspiración para incriminar a esos chicos. Thompson y varios otros oficiales estaban involucrados, plantando pruebas, coaccionando a los testigos, falsificando informes. Todo está ahí, Linda. Y hay más. Implica a otros más arriba en el departamento. Esto llega hasta la cima». A Linda se le cortó la respiración. Sabía que había corrupción. Sus instintos se lo habían dicho desde el principio. Pero esto superaba todo lo que había imaginado. «Sofía, ¿estás segura? ¿Estos documentos son legítimos?» «Sí», respondió Sofía sin dudarlo. «Los revisé yo misma y son sólidos. También tenemos grabaciones, conversaciones entre Thompson y su equipo discutiendo cómo incriminar a esos chicos». «Linda, esta es la prueba clave». La mente de Linda era un torbellino de pensamientos, posibilidades desplegándose ante ella como un mapa. La importancia de esos documentos era inmensa. No solo confirmaban lo que había sospechado. Abrían un camino para desmantelar la corrupción que había plagado al departamento durante años. Pero esto sería peligroso. Eran personas poderosas y enfrentarlas significaba ponerlo todo en riesgo. «Está bien», dijo finalmente Linda, con la voz firme y la resolución endurecida. «Necesitamos movernos rápido. Prepararemos el caso, pero también vamos a hacerlo público. Los medios necesitan saberlo, todos necesitan saberlo, ya no solo estamos luchando por esos chicos. Estamos luchando para exponer todo este sistema corrupto». Sofía estuvo de acuerdo, y la llamada terminó con un plan claro. Linda se quedó en su coche un momento más, sus pensamientos eran una maraña de estrategias legales y la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sabía que no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de derribar un muro de mentiras y engaños que había protegido a los poderosos durante demasiado tiempo. Y estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Al día siguiente, la noticia estalló como una tormenta sobre Detroit. Los titulares gritaban sobre corrupción, conspiración y traición. Emergen pruebas en escándalo policial impactante. Oficiales atrapados incriminando a jóvenes inocentes. La historia se esparció como fuego en las redes sociales. El hashtag Justicia para Linda se volvió tendencia a nivel nacional. Entrevistas con el equipo legal de Linda se transmitieron en todas las cadenas de noticias principales y los detalles de los documentos anónimos se revelaron al mundo. La ciudad estaba en caos. Las protestas crecían en número, las voces de la gente se hacían más fuertes, exigiendo justicia, no solo para Linda, sino para cada víctima del sistema corrupto que finalmente había sido expuesto. La presión sobre el alcalde y el jefe de policía era inmensa y ya no podían ignorar las demandas de responsabilidad. Mientras Linda se sentaba en su oficina, rodeada de pilas de documentos legales y el resplandor de la pantalla de su computadora, sentía el peso de lo que estaba por venir. Este era su momento, la culminación de todo por lo que había trabajado, todo en lo que había creído. La lucha estaba lejos de terminar. Pero ahora, por primera vez, sentía que el impulso estaba a su favor. Con una respiración profunda, volvió a concentrarse en los archivos frente a ella. Linda estaba sentada en su escritorio,
con la suave luz de la pantalla de su computadora iluminando tenuemente las pilas de documentos y archivos de casos que la rodeaban. Cada archivo era una pieza del rompecabezas y cada documento era un arma potencial en la lucha que estaba por comenzar. Sabía que cada detalle importaba. Cada hecho tenía que ser preciso porque lo que estaban a punto de emprender no era nada menos que una batalla por el alma de la ciudad. Los documentos anónimos que habían llegado a sus manos lo cambiaron todo. No solo eran pruebas de la corrupción que ella había sospechado durante mucho tiempo. Eran un mapa que mostraba la podredumbre en el corazón del Departamento de Policía de Detroit. Se tomó la decisión de hacerlo público. No fue una elección que se tomó a la ligera. Linda y su equipo sabían los riesgos, represalias, intentos de desacreditarlos, la posibilidad de que pruebas clave fueran manipuladas o enterradas. Pero también sabían que mantener esta información en secreto ya no era una opción. El público necesitaba conocer la verdad, y los medios de comunicación eran la herramienta más poderosa a su disposición. Con las pruebas ahora públicas, el equipo legal de Linda actuó rápidamente para presentar una demanda contra el Departamento de Policía de Detroit. El caso fue programado para ir a juicio y la sala del tribunal se convertiría en el escenario de un enfrentamiento que determinaría el destino de los involucrados y, posiblemente, el futuro de las fuerzas del orden de la ciudad. Los días previos al juicio fueron un torbellino de preparación y planificación. La oficina de Linda se convirtió en una sala de guerra, con su equipo trabajando día y noche para construir su caso. Cada pieza de evidencia tenía que ser sólida, cada argumento meticulosamente elaborado. Sabían que la defensa atacaría con fuerza, intentando desacreditarlos en cada oportunidad, pero estaban listos. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena, el aire denso de tensión. Los periodistas se peleaban por conseguir una buena posición, con sus cámaras enfocadas en la entrada por donde aparecerían Linda y su equipo. Afuera, las calles estaban llenas de manifestantes, cuyas voces eran un constante murmullo de determinación. Linda entró al tribunal con la cabeza en alto, flanqueada por su equipo de abogados. El peso del momento no le era ajeno. Esto no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de restaurar la fe en un sistema de justicia que había sido distorsionado por aquellos que se suponía debían defenderlo. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura, en las que la defensa intentó pintar el caso de Linda como un ataque infundado contra la policía, motivado por venganzas personales y el sensacionalismo de los medios. Pero el equipo de Linda contraatacó con los fríos y duros hechos, presentando sus pruebas con una precisión que dejaba poco espacio para la duda. Uno a uno, los testigos subieron al estrado. La defensa llamó a expertos para intentar refutar las acusaciones, pero fallaron. Durante el contrainterrogatorio, el equipo de Linda fue implacable, desmontando los argumentos de la defensa con una precisión quirúrgica. El punto de inflexión llegó cuando presentaron las grabaciones, conversaciones entre Thompson y sus cómplices riéndose mientras discutían cómo asegurar la condena de los jóvenes a los que habían incriminado. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducían las grabaciones, dejando al descubierto la cruda verdad para que todos la escucharan. El rostro de Thompson se puso pálido mientras sus propias palabras resonaban en la sala. Su confianza se derrumbó ante la realidad innegable de lo que había hecho. A medida que el juicio continuaba, Linda sintió que el impulso cambiaba. La defensa estaba contra las cuerdas. Sus intentos de manipular la narrativa se desmoronaban con cada día que pasaba. Y luego, en un movimiento sorprendente, la defensa llamó a un testigo inesperado, el capitán Diego Hernández, un oficial de alto rango en el Departamento de Policía de Detroit. La aparición de Harrison fue inesperada y la tensión en la sala aumentó. Mientras subía al estrado, Linda lo observaba de cerca, tratando de adivinar sus intenciones. Harrison era conocido como alguien recto, un hombre de integridad. Si estaba allí, era por una razón. Bajo interrogatorio, Harrison comenzó a hablar, su voz era medida, sus palabras deliberadas. He estado en el Departamento de Policía de Detroit por más de 20 años, comenzó, su mirada firme mientras se dirigía a la corte. Y lo que estoy a punto de decir no es fácil, pero es necesario. Hay buenos oficiales en este departamento, hombres y mujeres que se unen a la fuerza para servir y proteger. Pero también hay quienes han perdido el rumbo, quienes han permitido que el poder y los prejuicios corrompan su juicio. La sala del tribunal estaba absorta mientras Harrison detallaba su propia investigación interna, una que había llevado a cabo en silencio porque sabía que si recurría a los canales oficiales, solo resultaría en un encubrimiento. He visto las pruebas, continuó, y me queda claro que lo que el oficial Thompson y otros han hecho no solo es una traición a su juramento, sino un crimen contra las mismas personas a las que debían proteger. El testimonio de Harrison fue una bomba.
sus palabras, cargadas de autoridad y verdad, cortaron a través del barniz de deber y honor que el Departamento de Policía de Detroit había cuidado tan cuidadosamente, exponiendo la corrupción que se escondía debajo. Lucía Jiménez se sentó en la mesa del demandante, con las manos fuertemente entrelazadas. No era una extraña en las batallas judiciales, ni desconocía el lado oscuro del sistema de justicia. Pero incluso para ella, lidiar con la magnitud de lo que Harrison había revelado era difícil. No se trataba solo de unos pocos policías corruptos, ni tampoco solo de Thompson. Esto involucraba a un sistema que había sido manipulado sistemáticamente por aquellos en lo más alto. Individuos que se suponía debían servir y proteger, pero que en su lugar habían optado por explotar y engañar. Mientras el impacto del testimonio de Harrison se asentaba en la sala, la mesa de la defensa era un marcado contraste. Thompson estaba desplomado en su silla, con los ojos vacíos, mientras la realización de su propio papel en esta pesadilla lo abrumaba como una ola gigantesca. No era solo su carrera la que había terminado. Era la misma base de lo que él creía que era. Durante años, pensó que era el escudo, el protector de las calles de la ciudad, un hombre cumpliendo con su deber de mantener a Detroit a salvo. Pero ahora veía la verdad, era una mentira, una cruel y retorcida mentira. No había sido más que un peón en un juego mucho más grande, uno jugado por hombres y mujeres que usaban su poder para manipular estadísticas, asegurar fondos y mantener su control sobre la ciudad. Los pensamientos de Thompson se arremolinaban mientras recordaba los años que había pasado en la fuerza. Las noches largas, las llamadas peligrosas, los momentos en los que se había cuestionado a sí mismo, pero siempre apartó esas dudas, convencido de que lo que hacía era lo correcto. Pero ahora podía ver los hilos que conectaban sus acciones con las decisiones corruptas de aquellos que estaban por encima de él. El jefe asistente Reynolds, el concejal Brooks y otros más, quienes lo habían utilizado a él y a sus compañeros oficiales para lograr sus propios fines. El jefe asistente, un hombre que Thompson una vez admiró, había orquestado el encuadre de jóvenes inocentes, convirtiéndolos en criminales para que los esfuerzos de la lucha contra el crimen del departamento parecieran más efectivos. Y Brooks, el concejal, había jugado su papel, asegurando que el departamento recibiera los fondos necesarios mediante la manipulación de las estadísticas de criminalidad, aunque esto significara destruir vidas en el proceso. La sala parecía cerrarse alrededor de Thompson mientras la enormidad de sus acciones lo abrumaba. No solo había sido un participante en esta corrupción, había sido su instrumento. Cada arresto que había hecho, cada sospechoso que había llevado ante la justicia, había sido un paso más en un baile cuidadosamente construido de engaño. Había estado ciego, demasiado cegado por sus propios prejuicios y la creencia de que estaba marcando la diferencia, como para ver la verdad. Su respiración se hizo entrecortada mientras la realidad lo destrozaba y se hundía más en su asiento. Las imágenes de los jóvenes que había arrestado, sus rostros, sus súplicas de justicia pasaron por su mente. Los había desestimado como otra estadística más, otro triunfo en la lucha contra el crimen. Pero ahora comprendía que no eran criminales. Eran víctimas de un sistema que los había usado, tal como lo había usado a él. Linda observaba de cerca a Thompson, viendo el tumulto que se reflejaba en su rostro. Podía ver la culpa, el dolor, la creciente comprensión de hasta qué punto había llegado esta corrupción. Pero también sabía que este momento, este aplastante peso de la realización, era necesario. Sin ello, no podría haber justicia. Ricardo Torres estaba sentado en la mesa de la defensa, con la postura encorvada y la mirada baja. El hombre orgulloso y seguro de sí mismo que había entrado en este juicio había sido destruido pieza por pieza a medida que la verdad lo arrollaba. Cada palabra del testimonio del capitán Harrison había sido un clavo en el ataúd de la creencia de Thompson en su propia rectitud. La evidencia era innegable. La conspiración quedó al descubierto para que todos la vieran. Y el saber que había sido un peón en este sórdido juego lo atormentaba sin cesar. La culpa era abrumadora, un peso aplastante que lo había despojado de todo, su orgullo, su propósito, su identidad. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la defensa intentó un último y desesperado esfuerzo por mitigar el daño. Pintaron a Thompson como un hombre que simplemente había seguido órdenes, que había sido engañado por aquellos que estaban por encima de él. Pero la verdad era clara para todos en esa sala. Thompson había tomado sus decisiones y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Finalmente, fue el turno de Linda de dirigirse al tribunal. Se levantó, con movimientos deliberados y medidos, y su presencia captó la atención de todos en la sala. Se paró frente al jurado, su voz firme y cargada con el peso de sus palabras. Damas y caballeros del jurado, comenzó Linda, recorriendo con la mirada los rostros frente a ella.
Este juicio nos ha mostrado algo que muchos de nosotros ya sabíamos, pero que pocos han tenido el valor de enfrentar. Nos ha mostrado que nuestro sistema de justicia, un sistema que debería ser el fundamento de nuestra sociedad, ha sido corrompido por aquellos que buscan explotarlo para su propio beneficio. Hemos visto la evidencia de esta corrupción y hemos visto el devastador impacto que ha tenido en vidas inocentes. Linda hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Pero este juicio no se trata solo de castigar a quienes han hecho el mal. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de restaurar la fe en el Estado de Derecho, de asegurar que nuestro sistema de justicia sea uno que verdaderamente sirva a las personas a las que está destinado a proteger. Se trata de enviar un mensaje a aquellos que usarían su poder para oprimir, que no nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que ocurra. La justicia debe hacerse, y debe verse que se hace. Su voz, aunque calmada, llevaba una profunda corriente de emoción, una determinación silenciosa pero feroz que resonó en la sala. Los individuos que hoy están acusados no son los únicos responsables de los males que se han cometido. Son parte de un sistema más amplio, uno que debemos trabajar para cambiar. Pero hoy, aquí en esta sala del tribunal, tenemos la oportunidad de dar el primer paso hacia ese cambio. Tenemos la oportunidad de mostrar que la justicia no es solo una palabra, sino un principio vivo, uno que debemos defender sin importar el costo. La mirada de Linda se desvió brevemente hacia Thompson, y por un momento sus ojos se encontraron. Vio el dolor en su rostro, el arrepentimiento que lo había consumido. Pero también vio algo más, una chispa de comprensión, un reconocimiento de la verdad que tanto tiempo había sido negada. Mientras Linda regresaba a su asiento, el juez llamó a los alegatos finales. El argumento de clausura de la defensa fue un intento apagado, un esfuerzo a medias para rescatar algo de los escombros. Pero estaba claro para todos que la marea había cambiado y que la justicia finalmente estaba al alcance. El jurado deliberó durante horas, el peso de su decisión los oprimía. El portavoz se levantó, y en el silencio que siguió, pronunció el veredicto, culpable de todos los cargos. La sala estalló en una mezcla de suspiros, murmullos y algunos aplausos dispersos. El veredicto fue una victoria, pero también un recordatorio sobrio del trabajo que aún quedaba por hacer. Mientras el juez dictaba las sentencias, los culpables fueron llevados esposados, sus rostros reflejaban una mezcla de resignación y derrota. Thompson fue el último en ser llevado fuera de la sala. Se levantó, sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada paso le costara toda la fuerza que le quedaba. Mientras lo llevaban más allá de la galería, se detuvo, girándose para enfrentar al público que había presenciado su caída en desgracia. Por un largo momento, se quedó allí, sus ojos recorriendo los rostros que lo miraban. Y entonces, en un gesto que fue tanto un reconocimiento de su culpabilidad como una súplica de alguna pequeña medida de redención, Thompson inclinó la cabeza. Una profunda y triste reverencia que dijo más de lo que las palabras jamás podrían. La sala lo observó en silencio mientras lo llevaban, la puerta cerrándose tras él con una finalidad que resonó por toda la cámara. Todo había terminado. En los días que siguieron, Linda se encontró en el centro de una tormenta de atención. Los medios de comunicación celebraron el juicio como un caso emblemático, un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción sistémica y la injusticia racial. La respuesta del público fue abrumadora. Cartas de apoyo inundaron su oficina y el teléfono no dejaba de sonar. Entre esas llamadas había ofertas, posiciones en organizaciones prestigiosas, oportunidades para llevar su lucha a un nivel nacional. Una de esas ofertas se destacó sobre las demás. Provenía de una importante organización de derechos humanos, una que durante mucho tiempo había estado a la vanguardia de la lucha por la reforma policial en todo el país. Querían que Linda liderara una nueva iniciativa, una campaña nacional para abordar los mismos problemas que había combatido en Detroit. La posición le daría una plataforma mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado, una oportunidad para influir en políticas a una escala que podría cambiar las vidas de innumerables personas en todo el país. Linda se sentó en su oficina, con la carta frente a ella, el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Era una oportunidad increíble, una que se alineaba perfectamente con su pasión y el trabajo de su vida. Pero con esa oportunidad venía una enorme responsabilidad. Mientras reflexionaba sobre la decisión, sus pensamientos se dirigieron a Detroit. La ciudad había sido su campo de batalla, el lugar donde había luchado y ganado algunos de los casos más importantes de su carrera. Y ahora, gracias al juicio, el cambio comenzaba a echar raíces. Había señales tempranas de reforma, nuevas políticas siendo discutidas, comités formándose para garantizar la rendición de cuentas y un renovado sentido de esperanza entre la comunidad. Era como si la ciudad comenzara a sanar, lentamente, con cautela,
pero con una determinación que reflejaba la suya propia. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que su trabajo en Detroit no estaba terminado. ¿Podía realmente irse ahora cuando la ciudad todavía la necesitaba? ¿O era el momento de llevar su lucha al siguiente nivel? De usar el impulso que había creado para impulsar el cambio a una escala más amplia. La respuesta no llegó en un momento de claridad, sino gradualmente, a medida que reflexionaba sobre todo lo que había vivido, sobre todo lo que había visto. La lucha por la justicia no estaba confinada a una ciudad, un tribunal, un caso. Era una lucha que abarcaba la nación. Y si podía marcar una diferencia a mayor escala, entonces tenía el deber de hacerlo. Pero también sabía que no podía abandonar Detroit. La ciudad estaba en su sangre y su gente era su gente. Linda tomó su decisión. Aceptaría el puesto, pero lo haría en sus términos. Se aseguraría de que el progreso logrado en Detroit continuara, que las reformas se implementaran, y que la ciudad no fuera dejada atrás. Dividiría su tiempo manteniéndose conectada con el trabajo en la base en Detroit mientras impulsaba reformas más amplias a nivel nacional. A medida que se difundía la noticia de su decisión, la reacción fue abrumadoramente positiva. Su nuevo rol fue anunciado, y quedó claro que su influencia ahora se extendería mucho más allá de la ciudad que había sido su campo de batalla. Pero Detroit era donde estaba su corazón. Y regresaba con frecuencia para supervisar la implementación de las reformas por las que había luchado tanto. Fue durante una de estas visitas que recibió una solicitud inesperada, una reunión con Ricardo Torres. Se encontraron en el austero entorno de una sala de visitas de la prisión, la atmósfera cargada de palabras no dichas. Thompson parecía más viejo, más cansado, el peso de sus acciones grabado profundamente en su rostro. Hablaba lentamente, con vacilación, como si las palabras mismas fueran dolorosas de formar. Quería verte, comenzó, su voz ronca. Para decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Linda escuchaba, su expresión impenetrable mientras Thompson le contaba la historia de su pasado, la historia de su prometida, la mujer a quien había amado y perdido tan trágicamente. Había sido asesinada por un hombre negro pocos días antes de su boda, un acto de violencia sin sentido que había destrozado su mundo. En su dolor, su ira se había enconado, creciendo hasta convertirse en un odio profundo que había llevado consigo a su trabajo. Había sido ese odio, esa incapacidad de ver más allá de su dolor, lo que lo había impulsado a convertirse en el hombre que había perjudicado a tantos. No podía verlo entonces, dijo Thompson, su voz apenas un susurro. No podía ver que estaba equivocado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba. Ahora lo sé. Y lo siento por todo. Linda se sentó en silencio durante un largo momento, procesando sus palabras. Pudo ver la verdad en sus ojos, el dolor que lo había impulsado y el arrepentimiento que ahora lo consumía. Pero también sabía que entender no excusaba sus acciones. No había justificación para lo que había hecho, ni forma de deshacer el daño que había causado. No estoy aquí para juzgarte, dijo finalmente, su tono medido, compasivo, pero firme. Lo que te sucedió fue trágico y lamento tu pérdida. Pero permitiste que ese dolor se convirtiera en algo venenoso, algo que lastimó a otros. No es mi lugar perdonarte. Eso es algo que tendrás que encontrar dentro de ti mismo. Thompson asintió, sus hombros hundidos bajo el peso de sus palabras. Había venido buscando absolución, pero ahora sabía que no sería tan fácil de encontrar. Gracias, dijo en voz baja, con una especie de resignación, por escuchar. Linda se levantó, lista para irse, pero se detuvo en la puerta. Todos llevamos nuestras cargas, Rick. Es lo que hacemos con ellas lo que nos define. Mientras se alejaba, sintió una sensación de cierre, no solo para ella, sino para el viaje que la había llevado hasta este punto. El futuro era incierto. Los desafíos que se avecinaban eran desalentadores. Pero sabía que estaba lista para enfrentarlos. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Pero con cada paso que daba, sabía que se acercaba más a un mundo donde la justicia no fuera solo una palabra, sino una realidad para todos. Y mientras miraba hacia la ciudad por la que tanto había luchado, Linda sintió un renovado sentido de propósito. Esto era solo el comienzo, y seguiría luchando no solo por Detroit, sino por cada comunidad, por cada persona que alguna vez había sido perjudicada por un sistema que les había fallado. No se detendría hasta que se hiciera justicia, hasta que la igualdad no fuera solo un sueño, sino una realidad vivida por todos. Vaya, qué viaje nos llevó Lucía Jiménez, desde las duras calles de Detroit hasta los poderosos pasillos de la justicia. La vimos transformarse de una abogada feroz luchando por los oprimidos en un símbolo nacional de justicia y reforma. La historia de Linda no se trata solo de ganar una batalla en el tribunal.
Se trata de la profunda lucha emocional por superar el dolor personal y sistémico. Su capacidad para enfrentar la corrupción de frente mientras aún mantiene su humanidad nos enseña una lección poderosa sobre la resiliencia y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Y luego está Thompson, un hombre consumido por sus propios demonios, cuyo trágico pasado lo llevó por un camino oscuro. Su historia nos recuerda que nuestro pasado nos moldea, pero no tiene que definirnos. Nunca es demasiado tarde para buscar la redención, para reconocer nuestros errores y esforzarnos por ser mejores. ¿Qué te pareció el viaje de Linda y Thompson? ¿Hubo alguna parte de la historia que resonara contigo? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo y sigamos con esta conversación. Gracias por estar aquí conmigo y hasta la próxima. Sigue luchando por la justicia y mantente inspirado.